presidente Packer. Hermanos, quiero elogiarlos, aconsejarlos y, finalmente, recordarles una promesa muy preciada que cada uno de nosotros ha recibido. Primero, les agradezco sinceramente el servicio que dan como líderes del sacerdocio. A veces pensarán si son la persona correcta o no, pero probablemente están cumpliendo mejor de lo que piensan y les felicitamos por ello. Acepten también nuestra gratitud por la forma en que sirven a los miembros de la Iglesia, entre los que están los callados de la segunda milla. Miembros cuyas obras por lo general solo las conocen ustedes y el Señor. Esos miembros dan un perfil bajo, son mansos y humildes. Debemos apreciar a tales miembros que suelen pasar desapercibidos, puesto que ellos cumplen sus labores de forma tan constante y eficaz que deberíamos tenerlos presentes más de lo que a veces los tenemos. Hace poco reflexionaba en voz alta con el presidente Packer sobre esos miembros extraordinarios, mansos y humildes, y le dije, les admiro tanto que si en el mundo venidero necesitaran que alguien les lleve las vestiduras blancas a la tintorería, no me sorprendería ser el encargado de hacerlo. Y sin vacilar un instante, él dijo, y yo sería el encargado de limpiarlas en seco. Tengamos presentes a estos miembros fieles, mansos y humildes que son parte de los rebaños que ustedes cuidan tan bien. Ahora bien, en el contexto de esos elogios, algunos consejos. En la antigüedad, el Salvador resucitado preguntó a los líderes del sacerdocio, y lo hizo inquisitivamente, ¿qué clase de hombres habéis de ser? Entonces, Jesús recomendó ser aún como Él es. Atributo por atributo, debemos esmerarnos por llegar a ser más como Él es, incluso cultivando maneras espirituales que nos llevan a vivir de una manera feliz. Por ende, despojarnos del hombre natural y convertirnos a la vez en hombres de Cristo no ocurre automáticamente, sino que se da con el transcurso del tiempo. Por eso, ya que lo ejemplifiquen calladamente para sus familias o para sus rebaños de la Iglesia, no hay sustituto para la elocuencia del ejemplo. Las sugerencias que daré se aplican a toda cultura, en toda situación económica. Algunas de estas se centran en nosotros como maridos y padres, otras en nosotros y nuestros llamamientos, y algunas tienen que ver con ambos aspectos. Hermanos, el tiempo que les queda en sus llamamientos es limitado. Corre el reloj, pero nunca se les relevará de ser padres o maridos, ya que estos son llamamientos eternos que no cambian porque uno se mude. Permítanme hablarles de la preparación personal. El primer deber es obtener y retener el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo. Cuando lo sepamos, los que servimos sabrán que lo sabemos, lo cual es sumamente importante. Es más, ese miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos susurra como pastores suyos. He descubierto que esos susurros, y estoy seguro de que les ha pasado, no siempre son convenientes. A menudo suelen ser muy exigentes y a veces los retos que enfrentamos son casi abrumadores. Mas cuando nos sintamos vencidos, el que venció al mundo nos socorrerá. Cuando estén agotados, el Evangelio inagotable está a la mano. Jamás lograrán llegar a los límites de su vasta profundidad o medir la inmensidad de su extensión. Así que al deleitarse en las Escrituras, se sentirán renovados aunque estén agotados. Ahora bien, sus familias los ven, al igual que sus consiervos en la iglesia, cuando ustedes están cansados. No podemos esconder la fatiga, pero déjenles también ver que tienen una resistencia que está unida a la promesa que mencionaré después. Un día, sus hijos abandonarán el nido, pero el amor por las Escrituras es portátil, así como las Escrituras son portátiles. Dejen que sus hijos, además de las Escrituras, se lleven el recuerdo de haber escuchado la voz de ustedes como patriarcas,
padres y líderes del sacerdocio, leyendo las Escrituras en voz alta y aplicándolas a ustedes mismos. El recuerdo los acompañará mucho tiempo después de haber abandonado el nido. Como dijo el presidente Packer, sirvamos con manos limpias y corazones puros. Tenemos que rechazar la pornografía y también las prácticas empresariales cuestionables. Debemos rechazar todo lo que disminuya nuestra espiritualidad. Si tienen algo sin resolver, acudan al líder apropiado del sacerdocio. Hermanos, no esperamos que cada cual sea perfecto en el reino, pero tampoco queremos que nuestros líderes estén sumidos en la autocompasión. La autocompasión nos hace vulnerables. La vida y su curso nos darán una porción de adversidad, pero debemos recordar que cualquier ayuda que podamos recibir nosotros nos servirá para ayudar a los demás, a pesar de la adversidad que podamos enfrentar. Y eso tiene que ver con la clase de hombres que debemos ser. Acepten la adversidad sin enojarse o amargarse. Y al hacerlo, habrán dado un testimonio único y duradero. Pienso en la niña Melissa House, que rehusó enojarse con Dios cuando su padre, de 43 años de edad, moría de cáncer. Según su madre, en una oración familiar poco antes de la muerte del padre, Melissa dijo: Padre Celestial, bendice a mi papi, y si lo necesitas más que nosotros, te lo puedes llevar. Queremos que se quede, pero sea tu voluntad. Y por favor, ayúdanos a no enfadarnos contigo. En la oficina tengo colgada una muñequita de papel que hizo Melissa para recordar su oración y cómo evitó enojarse. Ahora, en cuanto a nuestras responsabilidades familiares, como todos sabemos, ningún éxito en la vida puede compensar los fracasos crónicos en la familia. Así que el liderazgo crónico inadecuado, tarde o temprano, reducirá nuestra eficacia como líderes de la Iglesia. Sabemos que cuentan con una cantidad limitada de horas libres. Así que sigan un ritmo adecuado, haciendo las cosas con prudencia y orden. Dediquen parte de sus mejores horas a sus principales responsabilidades, la esposa y la familia. De otro modo, a la familia solo le quedan las obras. Además, no importa qué tan bueno haya sido el día de trabajo, no puede compensar un mal día en el hogar. Hermanos, amen a la madre de sus hijos. En un mundo conmocionado, esa relación tan especial tiene la obligación de ser sólida y estable. Igualmente, al orar en familia, que su esposa e hijos les escuchen orar por ellos, mencionando a cada uno por nombre. Brinden elogios merecidos y específicos a sus esposas, hijos y miembros de sus rebaños y quórumes. El mundo menosprecia a las personas, pero ustedes tienen la capacidad de elevarlas, como por ejemplo, al dar bendiciones de padres. Mi padre fue un hombre tímido y abstraído, aunque extraordinario, al cual le pedí una bendición de padre por muchos años. Era tan tímido y abstraído que no me la dio sino hasta tarde en mi vida. Pero en esa bendición, mi padre se anticipó unos 20 años a la que vendría a ser mi mayor enfermedad. Empleó las siguientes palabras, bendiciéndome para que tuviera la fortaleza para sobrellevar las cargas físicas que se te darán, para que puedas sobrellevarlas como lo hizo Pablo sin quejarte. Estoy muy agradecido a ese padre tímido y dulce que me dio una bendición de padre hace muchos años y aún me esfuerzo por estar a la altura de ella. Nuestras familias viven nuestras imperfecciones constantemente
Y aunque vean nuestras fallas, si logran ver nuestros esfuerzos espirituales, con el soplo de la bondad nos quitarán todo rastrojo. No solamente durante la noche de hogar, sino también al comer. Conversen sobre temas informales y sencillos del Evangelio. Allí, como dicen las palabras de la Escritura, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Un buen líder es siempre un buen escucha, especialmente en casa. Hermanos, respecto a nuestra función como agentes del Señor, dado que nos estamos preparando para vivir en una cultura celestial, lo que haya en nuestras culturas temporales y locales que tenga conflicto con el Evangelio y sus normas, debe desaparecer como andamiaje en desuso. Sea como sea, las modas del mundo no demorarán en pasar a ser obsoletas. Así que no debemos hacerles caso. Mantengan una presencia digna y bien arreglada, incluso si las circunstancias son modestas. En el mundo de hoy, por ejemplo, los líderes de la iglesia suelen ser de los pocos ejemplos que hay de un buen vestir. La apariencia y la presencia son las formas que tienen de mostrar cómo se ven ustedes a sí mismos, qué piensan de sus llamamientos y cómo honran a quienes les han llamado y apoyado. A menudo no pensamos en que hay que apoyar a quienes nos han llamado a un cargo, pero sí tenemos que apoyarlos. El domingo, después de haber sido sostenido como consejero de la primera presidencia, el presidente Marion G. Romney discursó en nuestro barrio y dijo desde el púlpito: siempre he apoyado al presidente de la iglesia y lo puedo apoyar incluso cuando me llama a mí como uno de sus consejeros. Tenemos obligaciones solemnes de sostener a quienes nos han llamado. Su dignidad espiritual abarca el saber guardar confidencias. El Señor, el miembro que ustedes aconsejan y ustedes mismos son los únicos que tienen que saber ciertas cosas. Y esa dignidad, esa confidencialidad se debe mantener. Que los miembros de sus familias no solo los vean ir al templo, lo cual nos recuerda la clase de hombres y mujeres que hemos de ser, sino que también vean que la experiencia del templo les hace mejorar como personas. Bien, hermanos, si día tras día hacemos estas cosas y otras parecidas, nos convertiremos en la clase de hombres que Jesús quiere. Por otro lado, los demás verán lo que somos y también lo que nos esmeramos por llegar a ser. Verán que hemos tomado sobre nosotros el yugo de Cristo y que servimos con humildad a otros. Hace algunos años recibí la asignación de ir a El Cairo junto con el elder Howard Hunter. Nos hospedábamos en la misma habitación y tras un largo día lleno de polvo, descansábamos antes de las reuniones de la noche. Le pregunté si me permitía acostarme para una breve siesta. Claro, me dijo, adelante. Desperté antes de lo esperado y encontré al presidente Howard Hunter lustrándome los zapatos. Debemos ser líderes que sirven y tener presente quiénes somos en verdad. Se transmitirá, sin duda, dejando su huella indeleble en la mente y el corazón de los demás. Claro que nuestro amor no siempre será correspondido o siquiera apreciado, pero el amor nunca se malgasta. Ahora, finalmente llegamos a la promesa, al resto de la promesa que se nos ha extendido a todos los hermanos fieles. La promesa, como ya saben, es que el Señor les renovará el cuerpo, lo cual no es un detalle pequeño para los que procuran servirle infatigablemente. Durante esas épocas de bendita renovación, habrá momentos en que el Espíritu les sobrevendrá como la espuma de las olas para refrescarlos, tranquilizarlos y a veces apoyarlos.
Además, el Espíritu Santo les comunicará de forma personal que el Señor del universo los conoce y les ama individualmente. Hace muchísimo tiempo que los conoce. Él está presente en los detalles de las vidas de ustedes. Y como dicen las Escrituras, tiene presente a su pueblo en toda nación. Y de cierto, también tiene presentes a sus líderes del sacerdocio en toda nación. Después de todo, hermanos, todos los que amamos y servimos son hijos de Dios. De ello testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén.